Muy bien. Ahora sí, hermanos, compartimos la palabra del Señor. Ahí está, hermanos, en la pantalla. Hoy día, hermanos, es martes 8 de agosto. Martes 8 de agosto, hermanos. El título de la lección, ahí está en la pantalla. Confirmen, hermanos, dándole una leída ahí. A ver si alguien toma su micro y puede leer el título de la lección para esta mañana, hermanos. El Cristo exaltado, dador de dones. Muy bien, gracias, hermana. Ahí está el título, hermanos, de la lección para esta mañana. El Cristo dice exaltado, ¿no? El Cristo exaltado, dador de dones, ¿no? Dador de dones. Tal vez algún comentario o alguna pregunta respecto a este título. El Cristo exaltado. ¿Qué cosa es exaltado? ¿No? Nos preguntamos. Ahora, de Cristo está hablando cómo es que el Señor Jesucristo es exaltado. Y también dice ahí, dador de dones, o sea que Él da dones. ¿Qué son esos dones, no? ¿Cómo es que el que da, no? Nosotros somos también receptores de estos dones que el Señor da. ¿A quiénes da esos dones, no? El Cristo exaltado. A ver, hermanos, ahí están las preguntas. A ver si alguien también hace más preguntas y Hermano podamos Cristo. dar. Sí, hermana Mónica. Bueno, el Cristo se dice aquí particularmente porque por el Cristo, por el Jesús hombre, ¿cierto? Es cuando muere, resucita, ¿cierto? Y es llevado al cielo y es vuelto a su gloria. Eh, una vez cumplida la misión, ¿cierto? Del plan de salvación, él es exaltado en el cielo. Y él antes de irse prometió a sus discípulos, dijo que era necesario que él se fuera porque eh, les iba a enviar o nos iba a enviar el Consolador, que era el Espíritu Santo. Pero me llama la atención que en el texto de memoria dice, o sea, en el texto que leí, dice de que él sopló el Espíritu en ellos. Yo me imagino que fue para darle en ese momento más fuerza, no lo sé, pero una vez que desciende el Espíritu Santo en Pentecostés, ellos reciben maravillosos dones, ¿cierto?, que les ayudan a predicar el Evangelio por todas partes. Muy bien, hermana, gracias. Bien, queridos hermanos, ahí está los comentarios de nuestra hermana Mónica, ¿no? Y vamos a concentrarnos en eso, hermanos, ¿no? En lo que dijo nuestra hermana. Vamos a repetir una y otra vez hasta el final para que se nos pueda quedar grabado. También pensemos, ¿no? ¿Y qué de nosotros? O sea, ¿qué tiene que ver con nosotros este asunto, ¿no? De que Cristo es exaltado y que también Él da dones, ¿cierto? Vamos a ver. Entonces, hermanos, voy a tratar aquí de dibujar en esta parte. Bueno, a ver, en esta parte. Vamos a imaginar acá, hermanos, aquí que está la tierra, digamos, ¿no? Entonces, hermanos, y aquí vamos a pensar que está el cielo. Entonces, aquí está Dios en el cielo, hermanos, ¿no? Y nuestro Dios es el que viene, pues, ¿no? Encarnándose a través del Hijo, viene, ¿no? A esta tierra. Entonces acá el Señor, voy a poner aquí una flecha, viene acá el Señor. A través del Señor Jesucristo, ¿no? De tal manera, dice Dios, nos ama, ¿no? A este mundo, ¿no? Que ha dado su Hijo unigénito, ¿no? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasa en esta tierra, hermanos? Pues lo que pasa es que el Señor viene, muere, ¿no? Por nuestros pecados, ahí dibujo una cruz ahí. De repente, esto lo puedo dibujar de otro color para que se distinga, ¿sí? ¿No? Ujú. Ahí está, hermanos. Entonces, el Señor Jesucristo viene del cielo por el amor de Dios, viene para salvarnos y muere en la cruz, pues, hermanos.
Y lo que sucede, hermanos, es que al tercer día, ¿qué pasó, hermanos? Al tercer día, aquí voy a poner un número 3, digamos, ya para decir que es tercer día. ¿Qué pasó, hermanos, al tercer día? Resucitó, Resucitó nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó después que resucitó, hermanos? ¿No? ascendió Entonces al cielo. se fue otra vez, ascendió, ¿no? Ascendió aquí al, al cielo. Bueno, acá voy a poner eso, ¿no? Cielo, digamos, ya, cielo, acá. Bueno, de eso vamos a estudiar esta mañana, ¿no? Estamos tratando de concentrarnos en en el título, el tema, ¿no? En estudio de esta mañana, ¿no? Luego vamos a leer, ¿no? Los comentarios de la lección y vamos a ver, ¿no? Confirmado lo que estamos hablando, pues, en los textos bíblicos, lo que nos dice la Biblia, ¿no? Entonces, hermanos, hay que recordar que entonces el amor de Dios se manifiesta cuando Él viene a esta tierra encarnado, se encarna. O sea, a través del Hijo se presenta a esta tierra y se manifiesta, ¿no? O sea, muestra su amor muriendo, pagando por nuestros pecados en la cruz del Calvario, ¿no? Y luego de haber descendido a esta tierra, va a ascender, o sea, sube otra vez, ¿no? Al tercer día resucita. Esto es importante, hermanos. Aquí voy a indicar, ¿no? Esta parte es importante. Resucita, ¿no? La resurrección. Resucita. Esta parte es importante, hermanos. La resurrección. De esto es lo que vamos a hablar también. Resucita al tercer día, hermano. Recordemos que acá estamos poniendo, hermanos, la tierra, ¿no? Esta es la tierra. Estamos viendo la relación entre la tierra y el cielo, ¿no? Muy bien. Eh, ¿Qué pasa, hermanos, cuando el Señor Jesucristo sube aquí al cielo? A ver si complementan, hermanos, a ver, participen. El Señor, ¿no es cierto?, viene a esta tierra. Esta tierra estaba cautiva, hermanos, la palabrita cautiva. ¿Qué quiere decir cautiva? Por ¿No? eso, Presto, estaba prisionera, ¿no? Del pecado, de Satanás, ¿no? Aquí fue cautivado, o sea, eh, o sea, como en cárcel, pues todo ser humano atrapados, ¿no? Por el pecado, ¿no? Entonces viene, pues, ¿no? El Señor, ya esa cautividad, el Señor también lo cautiva, o sea, lo vence, ¿no? Al Señor Jesucristo, y esa cautividad se lo lleva, ¿no? O sea, a los que eran cautivos los liberta, pues, ¿no es cierto? Y se los lleva. Como primicias, lleva a un grupo de personas al cielo cuando resucita al tercer día, ¿no? Pero del cielo nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hace, hermanos? Del cielo. Ahí está intercede nuestro ahora, Señor. Ah, hermanito, intercede. intercede. Muy bien. Nuestro Señor Jesús está ahora en el cielo y la palabra del Señor nos está diciéndonos que el Señor Jesucristo, ¿no? Que está como ser humano, representante de nosotros, Él adquiere, hermanos, ¿no? Todo de Dios, el Padre. Todo el poder del cielo y de la tierra está en las manos del Señor Jesucristo, ya que Él venció, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, en sus manos está la vida, la muerte, todo está en sus manos del Señor Jesús. Entonces, Él, hermanos, ¿qué es lo que da? Dice la Biblia que nos da del cielo, que nos está dando, hermanos. A ver. Nos está nos está Ah, regalando, obsequiando ser apóstol, profeta, evangelista y maestros también. ¿Para ah, qué? Para exaltar a Él, porque ha ah, hecho mucho. Nosotros eso hay que valorar, reconocer. Por eso dice Cristo exaltado, hermano. Gracias por los dones que ahí está está, repartiendo don, en todo el mundo. ahí está. Entonces, el Señor de allá del cielo
nos da los dones, ¿no? Esos dones, o sea, regalos. El Señor nos ve que todavía hay mucha gente en este mundo, estamos mucha gente en este mundo, en esta batalla, ¿no? Ya el Señor no ha vencido al enemigo y hay libertad del pecado, todo en Jesucristo, todo ahí. Pero estamos todavía pues en la batalla, hermanos. Entonces el Señor para esta batalla nos está dando dones, derrama dones, hermanos, acá, ¿no? A nosotros, ¿no? Que estamos todavía aquí, hermanos, ¿no? Aquí estamos nosotros, ¿no? Batallando, ¿no? En este conflicto, ¿no? Que todavía continúa, aunque ya el enemigo ha sido vencido. Pero nos da dones, hermanos. Esa palabrita nos da dones. De acuerdo a la medida que el Señor Jesús ve, ¿no? Nos distribuye su gracia, ¿no? Esa misericordia, ese evangelio, ¿no? Esas buenas noticias nos damos. Entonces, vamos a sintetizar allí nuestra lección, hermanos. A ver, yo puse aquí, hermanos, una figura del Internet, ¿no? Y ahí está la figura del Internet. Alguien puede dar lectura mirando la pantalla. ¿Y qué es lo que ven ahí en la figura, hermanos? A ver, hermanos, Dice, miren la pantalla. Sí, dice, hermano. así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bueno, ahí se ve un hombre que estaba amarrado y ahora ya está desatado. Bueno, simbólicamente, hermanos, ¿no? Diríamos, ¿no? Que uno está atado, esclavizado por, así como que la figura se ve, por el pecado. Cuando estás atado las manos, no puedes hacer, pues, cosas, ¿no? No puedes. Y los pies también están atados, no puedes caminar, no puedes hacer nada, no estás esclavizado. Pero el Señor Jesucristo, como dice la Biblia, ¿no? O sea, Dios viene a esta tierra a través del Hijo, ¿no? ¿Para qué? Para libertarnos, pues, ¿no? De esa cautividad donde estamos presos. Entonces, así que si el Hijo os libertare, dice la Biblia, seréis verdaderamente libres, hermanos. Bueno, ahí está la realidad, hermanos, ¿no? De este plan de salvación. A ver, uno puede estar meditando y pensando también en sus dificultades y problemas que está pasando, ¿no? Hoy en día, ¿no? Hoy día ya uno va pensando, ¿no? ¿En qué tiene que ver esto conmigo, ¿no es cierto? Yo estoy, de repente alguien dice, estoy preso todavía yo, ¿y cómo yo puedo saber que de esta libertad, cómo puedo ser libre, ¿no? Puedo estar todavía atado de repente por algún pecado, no sé qué problemas puede estar sucediendo en la vida de una persona, de ti hermano, ¿no? De cada uno de nosotros, cada uno sabe su realidad. Y entonces, pero el Señor dice, ¿no? Aquí, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque cuando no somos libres, estamos preocupados, estresados, deprimidos, nos enfermamos, tristes. Pero dice la palabra del Señor, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿no? Y una persona libre está contenta, está feliz, ¿no? Aunque estemos en este mundo en conflicto, pero en medio de todo ello no se siente confiado en Dios y está feliz, ¿no? Bueno, otra figura, hermanos, que cogí ahí del internet también. Miren, hermanos, esto está en el manual de la iglesia, creo, del 2015. Ahí está. Hay una cita, hermanos, de un libro del testimonio para los ministros del Espíritu de la Profecía. Y vamos a leer este texto que me parece muy importante, hermanos, ¿no? Muy importante. A ver, hermanos, tal vez alguien de ustedes logra ver, hermanos, este texto bíblico y lo podemos leer juntos, ¿no? Podemos leer juntos. A ver, visualizan, hermanos, ese texto bíblico. Voy a leer, hermano. A ver, hermano, vamos a, entonces, con la ayuda del hermano, vamos a leer, ¿ya? El hermano Celso, listo, ya yo voy
Ya, Ah, dice lo siguiente. De esta manera, los cristianos tenemos la compañía de la presencia divina, o sea, de Cristo, Espíritu Santo, y solamente cuando nos damos cuenta de esa presencia del Espíritu Santo, es cuando nuestros pensamientos son llevados cautivos, ahí presos, a Cristo, allá, correcto, ya, Cristo Jesús, y nuestros hábitos, costumbres de, de vida se conforman con la norma divina, testimonios para los ministros, muy bien. 1977. Muy bien, hermanos, ahí está este párrafo, ¿no? De este libro, Testimonio para los Ministros, dice, ¿no? Repito, ¿no, hermanos? Lo que leyó nuestro hermano. De esta manera, dicen los cristianos, tenemos la compañía de la presencia divina. Como ya lo dijo nuestro hermano, esta partecita, tenemos, dice, ¿no? Tenemos la compañía, dice, de la presencia divina. ¿Cómo es este asunto, hermanos? ¿No? Tenemos la compañía de la presencia divina, ya lo dijo el hermano, a través del Espíritu Santo, pues, hermano. O sea, la presencia o sea, el Señor Jesucristo, como habíamos dibujado aquí, hermanos, desde el cielo nos da dones, pues, y el don que nos da, hermanos, es el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo, y es su presencia de Él, pues, ¿no? El Espíritu Santo nos da, ¿no? Y eso es lo que está diciendo aquí, hermanos. De esta manera, los cristianos tenemos la compañía de la presencia divina. Y solamente cuando nos damos cuenta de esa presencia, cuando nos damos cuenta, hermanos, ¿ah? Solamente cuando nos damos cuenta. ¿Qué pasa cuando no nos damos cuenta? Entonces vivimos como que no existiera Dios, pues, ¿no? Pero cuando nos damos cuenta que la presencia divina está con nosotros, ¿qué pasa, hermanos? Es cuando nuestros pensamientos son llevados cautivos a Cristo. Entonces aquí, ¿qué sucede cuando nos damos cuenta que Dios está con nosotros? El Espíritu Santo está con nosotros. Entonces nuestros pensamientos, lo que pensamos, hermanos, los pensamientos, son llevados cautivos a Cristo Jesús. O sea, todo lo que pensamos está pues ante la presencia del Señor, es llevado ahí, ¿no? Y nuestros hábitos, ¿qué pasa con nuestros hábitos, hermanos? Nuestros hábitos de vida se conforman con la norma divina. Importante, hermanos. Nuestros hábitos, no, estos hábitos, ¿no? ¿Qué es el carácter, hermanos? ¿Qué es el carácter? Decimos, no, lo único que vamos a llevar al cielo es el carácter. Entonces, ¿qué pasa cuando sentimos, cuando nos damos cuenta de que la presencia de Dios está con nosotros? ¿Qué pasa, hermanos? Todos nuestros pensamientos están en la presencia del Señor Jesucristo, nuestros pensamientos cautivos, ¿no? Ahí, todos nuestros pensamientos. ¿Y qué pasa con nuestros hábitos, nuestro carácter, hermanos? Y nuestros hábitos de vida se conforman con la norma divina, con la norma divina, se conforman con la norma divina. O sea que nuestro carácter, hermanos, está de acuerdo pues a la palabra de Dios, a sus mandamientos. O sea, reflejamos el carácter de Dios. ¿Cuándo? Entonces la clave está aquí, hermanos, de que nos demos cuenta de que Dios está con nosotros. Ejemplo, y estoy recordando ahorita a José. José, él se daba cuenta que la presencia de Dios estaba con él. Cuando la mujer le tentó su patrona, entonces él, como él se daba cuenta que Dios estaba con él, entonces, ¿cómo voy a hacer si estoy ante la presencia de mi Dios? Me está viendo Dios. ¿Cómo yo voy a hacer? Además de eso, tú eres la esposa de mi patrón, así que ¿cómo yo te puedo tocar? ¿No? ¿Cómo puedo cometerse? Porque él se daba cuenta de la presencia de Dios en su vida. Ahora, si nosotros nos damos cuenta de que la presencia de Dios está con nosotros,
Entonces, todo nuestro pensamiento, hermanos, está cautivo, o sea, es llevado, ¿no? Cautivo a Cristo Jesús. O sea, nuestra casa, todo lo que pensamos está pues ahí con Dios, ¿no? O sea, y entonces nuestra vida, como consecuencia, nuestros hábitos, nuestro carácter, hermanos, se conforma, ¿no? De acuerdo a la norma, a los mandamientos de Dios, ¿no? Está de acuerdo a los mandamientos de Dios, así como la vida de José, hermanos. ¿Algún comentario, alguna pregunta, hermanos? A ver, hermanos, de vuestras preguntas, vuestros comentarios, aprendemos, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a dar lectura, pues, a la lección, hermanos. De repente, hermanos, la lección puede ser, es reforzada, ¿no? Con los comentarios del Espíritu de la profecía, y me parece conveniente en este momento dar lectura, ¿no? A estos comentarios, ¿no? Del Espíritu de la profecía, hermanos. Bueno, Buenos días, ¿qué dice ahí? hermanitos. Hermanita, buenos Buenos días días, con hermanos. todos. También podemos Bueno, acá leer en Salmos 68, 18. Tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos, has recibido dones entre los hombres y aún entre los, los rediles, y aún entre los rebeldes, para que el Señor Dios habite entre ellos, ¿no? Acá realmente nos está hablando, ¿no? Como Dios ha ascendido a lo alto y ha llevado a los cautivos, dice, ¿no? Y nuestra lección exactamente va a tratar de esto, ¿no? De los cautivos. Amén, hermanito. amén, amén, hermanos. Muy bien, hermanos, pues así es, así es, así es. Vamos a estudiar eso. Le vamos a dar una lectura al final de la lección. Pero miren, hermanos, un poquito más vamos a eh, profundizar, entrar a fondo, ¿no? De lo que Dios quiere decirnos a través de esta lectura del Espíritu de la Profecía. Hermanos, dice así, para la gloria del Padre, hermanos, para la gloria del Padre, el príncipe de la vida debía ser las primicias. Miren lo que está diciendo, hermanos, para la gloria del Padre, la gloria del Padre. Entonces, ¿qué es la gloria del Padre, hermanos? ¿Qué es la gloria del Padre? Es su carácter, ¿no? Y para esa gloria, para que se vea el carácter de Dios, hermanos, que es amor y que es justo, para la gloria del Padre. Entonces, el príncipe de la vida. ¿Quién es el príncipe, hermanos? El príncipe de la vida. ¿Quién es Señor el príncipe? Jesucristo. Claro, nuestro Señor Jesucristo, pues. Mm. Entonces, el príncipe de la vida debía ser las primicias. ¿Qué cosa es primicia, hermanos? Él Primerito, debía ser primerito. la primicia y además de eso recuerden que cuando resucitó, no solamente él subió al cielo, sino se llevó a otras, a personas que han resucitado también como primicias, ¿no? Pero él es la primicia, el Señor Jesucristo es la primicia porque ha resucitado. Entonces es el primer fruto, porque nosotros ya vamos a ser cosechados también, ¿no? Cuando venga Jesucristo, todos, ¿no? Ahí se hace toda la cosecha, ¿no? Entonces de los salvados, ¿no? Si estamos muertos, también resucitaremos, ¿no? Hermanos. Entonces, si hay alguna pregunta de parte de ustedes, hermanos, bien, hermanos, pregunten, ¿no? Estoy cerrando micros, hermanos, por algunos soniditos, pero siéntanse libres de prender en cualquier momento participar y luego lo apagan también, ¿no? Entonces, hermanos, miren, esto es importante. Para la gloria del Padre, el príncipe de la vida debía ser las primicias, la realidad simbolizada por la ofrenda mecida. Hermanos, en el pueblo de Israel se simbolizaba justamente la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Cómo? Todos tenían sus chacritas ahí, ¿no?
sus campos de cultivo, y entonces ahí el trigo seguramente ya empezaba a crecer, ¿no? Y todo, entonces las primicias, los primeros frutos los sacaban, ¿no? Y eso llevaban a Dios a ofrecerlo, ¿no? Lo mecían, ¿no? Ante Dios, le agradecían. Y ese es un símbolo, hermanos, de que Jesucristo, nuestro Salvador, dando su vida, resucitaría. Y así sería el primero, ¿no? Él en esto, en mostrarse como ser humano, ¿no? Resucitar. Y luego otras personas Puede ser, más que han creído en puede ser. Jesucristo también, y ahora nosotros somos todos, ¿no? Los resucitados también vamos a, o sea, vamos a, así como Jesús llega al cielo, nosotros también. Entonces era simbolizado en el pueblo de Israel así, ¿no? Recogían los primeros frutos como primicias y eso como costumbre lo ofrecían a Dios, lo mecían, ¿no? Así dice, repito, para la gloria del Padre, el príncipe, o sea, Jesús, el príncipe de la vida, debía ser las primicias, la realidad simbolizada por la ofrenda mecida. Ahí está, ofrenda mecida. Esta misma escena, hermanos, la resurrección de Cristo de los muertos había sido pues celebrada simbólicamente por los judíos, ¿no? Cuando maduraban en los campos, hermanos, las primeras espigas de los cereales eran cosechadas cuidadosamente, hermanos. Y cuando la gente subía a Jerusalén, ellas eran presentadas ante el Señor como una ofrenda de agradecimiento, hermanos. La gente mecía las gavillas, o sea, movía, ¿no? Así entre sus manos los frutos, ¿no? Hacia lo alto, hacia Dios. Gracias, Señor, por estos frutos que nos has dado. Así como que nosotros también imaginemos algún fruto que hemos, bueno, que hemos cosechado. Entonces, gracias, Señor, por esto, este maíz, esta papa que me has dado, ¿no? Decimos, entonces, así. La gente mecía las gavillas maduras delante de Dios, reconociéndolo como al Señor de la cosecha. Claro, gracias a Él, ¿no? Y así, Jesús también sería así, ese era representado Jesús a través de esa, de esas ofrendas, ¿no? De esas ofrendas. Después de esa ceremonia, el trigo, hermanos, era guadañado y se recogía la cosecha. Después, pues esto con segadera o guadaña se cosecha todo, pues, ¿no? Entonces recogía toda la cosecha y eso está referido, pues, a que venga el Señor Jesús por segunda vez y ahí viene la cosecha general, hermanos, ¿no? Donde nos vamos, ahí todos, ahí al cielo, ¿no? Así también los que habían sido resucitados habían de ser presentados ante el universo como una garantía de la resurrección de todos los que creen en Cristo como su Salvador personal. Hermanos, esta es una garantía de que nosotros vamos a estar con Dios, vivir eternamente, vamos, si morimos, vamos a resucitar. Bueno, si estamos vivos también nuestro cuerpo va a ser transformado, ¿no? Este cuerpo mortal en un cuerpo inmortal. Entonces, todo ese simbolismo, hermanos, está representado y la realidad también, hermanos, de que Jesús ya es la primicia. Ya pues a nivel universal, hermanos, pues ya se ha mostrado y es la garantía nuestro Señor Jesús que resucitó de que nosotros también vamos a estar juntamente con Él, así como Él ha ido al cielo, así también vamos a ir, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciendo aquí, hermanos. Así también los que habían sido resucitados habían de ser presentados ante el universo, o sea, esos, Jesús es resucitado y una primicia también que es resucitado. Es la garantía de la resurrección de todos los que creen en Cristo como su Salvador personal. El mismo Hermano, poder que levantó, sí, hermano, ¿alguna pregunta? entonces, lo que está en la pantalla está paralelo con capítulo 15 de Primera Corintios, donde habla todo el capítulo de resurrección, ¿no? Está bonito, hermano, con la comparación. Y yo no entendía ese de cosecha, primicia, hermano. Ahora se entendí, hermano. Estoy contento, Qué bien, hermano. hermano. Sí, pues recién estamos, yo también estoy entendiendo, ¿no? Muy bien, hermanos, entonces continuamos con lo que dice aquí, ¿no? El Espíritu de la profecía dice, el mismo poder
hermanos, que levantó a Cristo de los muertos, levantará pues a su iglesia y la glorificará con Cristo, como a su novia, por encima de todos los principados, por encima de todos los poderes, por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en los atrios celestiales, el mundo de arriba, pues hermanos. Así que la Biblia eso nos dice, ¿no es cierto? Por sobre todo, ¿no? O sea que nuestro Señor Jesucristo está no como el gobernante, ¿no? De todo el universo, en los cielos y en la tierra, ¿no? Por eso dice nos dice a nosotros, sus discípulos, ¿no? El poder en el cielo y en la tierra está en mis manos. Por tanto, id, dicen, ¿no? Vayan, prediquen, hagan discípulos. Al que cree, bautícenlo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado y que lo practiquen. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Miren, hermanos, el Señor, antes de irse al Señor al cielo, le dijo eso a sus discípulos, ¿no? Son sus últimas palabras, que todo el poder está en sus manos. Él es la plenitud, hermanos, en el universo, es pleno, hermanos. No hay un partecita donde no esté ahí el Señor Jesús, como, como que es, ¿no? Es nuestro Señor, ¿no? Es nuestro Señor que Dios puso. O sea, Dios ha puesto todo su poder, todo en el Señor Jesucristo, ¿no? En Él. Y tener a Él es tener vida eterna, hermanos, pues eso es lo que tenemos que entender. Por eso debemos buscar al Señor por leyendo la Biblia, buscar todo, ¿no? ¿Quién es el Señor Jesús? ¿Cómo es el Señor Jesús? Espíritu y profecía también, ¿no? Entonces, estar con el Señor Jesús es tener vida eterna, ¿no? Antes de dejar a sus discípulos, Cristo sopló, hermanos. Eso es lo que nuestra hermana decía, ¿no? Esto, ¿no? Dice, Cristo sopló y díjoles. Bueno, esto es una forma simbólica que el Señor Jesús hace, ¿no? Sopla y les dice a sus discípulos, tomad el Espíritu Santo, hermanos, ¿no? Les está indicando, ¿no? Que tomen el Espíritu Santo, como dice en Juan 20:22, hermanos. Otra vez dijo, he aquí, yo enviaré, dice, la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿A qué se está refiriendo, hermanos? A la promesa del Espíritu Santo, pues. O sea que nosotros los seres humanos, hermanos, sin la presencia del Espíritu Santo no somos nada, pues, hermanos. No somos nada, ¿no? Somos seres mortales, pero cuando el Espíritu Santo está con nosotros, hermanos, pues es la promesa que Dios el Padre ha dado, entonces ahí sí cambian las cosas, hermanos. Ahí sí tenemos vida y vida eterna, ¿no? Sin embargo, este don no fue recibido en su plenitud, pues hasta después de la ascensión. Hermanos, visualmente, con, o sea, ¿cómo diría? A ver, al 100%, ¿no? Esta promesa, ¿cómo se va a cumplir? ¿O se está cumpliendo? ¿O se ha cumplido? Bueno, hermanos, dice aquí que este don, o sea, la presencia del Señor, o sea, del Espíritu Santo en nuestras vidas, en su plenitud, dice, ¿no? Se ve después de la ascensión. Dice, no fue recibido el derramamiento del Espíritu hasta que mediante la fe y la oración, miren hermanos, mediante la fe y la oración, los discípulos se consagraron plenamente para efectuar la obra de Cristo. Es cuando plenamente se manifiesta el Espíritu Santo, hermanos. Lógicamente como un ejemplo también para nosotros, pero fue real. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, miren, no se dispersen, no se vayan, uno cada a su... ustedes esténse juntos, ahí estaban pues en el aposento alto, hermanos. Juntos estaban ahí los discípulos, y entonces entre ellos, ¿qué hacían? Estaban orando, hermanos. Y entre ellos reflexionaban de su actitud, cómo habían hecho, qué no habían hecho, y la confianza que debían tener, hermanos, en Dios. Entonces ahí se reforzaba su confianza porque ya lo han visto a Jesús resucitado, ya lo han visto que ha ascendido al cielo. Entonces ellos están ahí y ahí, hermanos, sucede pues plenamente esta promesa del derramamiento del Espíritu Santo.
Entonces, justo lo que estamos leyendo, no fue recibido el derramamiento del Espíritu Santo hasta que mediante la fe y la oración, los discípulos se consagraron plenamente para efectuar la obra de Cristo. Ahí está el secreto, hermanos. Ahí está partita. Efectuar, hermanos, ¿qué cosa? La obra, la obra de Dios. O sea, ellos en lo que están reunidos dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Tenemos que predicar, pues, no este mensaje, que Jesús lo que ha dicho todo es cierto, es verdad. Así que ahora tenemos que predicar, ¿no? Entonces entre ellos se animan, ¿no? Entonces sí, tenemos que predicar. Entonces cuando hay ya hay entre la fe y la oración que hacen, hay ese deseo de efectuar la obra de Cristo, entonces dice aquí, en un sentido especial, los bienes del cielo fueron pues entregados a los seguidores de Cristo. Entonces ahí se entrega, hermanos, pues el poder del Espíritu Santo, bueno, la presencia de Dios, ¿no? Subiendo a lo alto, dice la Biblia, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Efesios 4:8. Ahí están los dones, ¿no? Que Dios da del cielo a los hombres. Y eso es lo que también, hermanos, si nosotros estamos aquí orando y estamos meditando con fe y nos proponemos que esta buena noticia, ¿no? Que es salvación, que es la solución para todo, ¿no? Los problemas que tiene el ser humano. Entonces nos animamos así, hermanos, entonces desciende pues también de igual manera el Espíritu Santo. A cada uno de nosotros es dada la gracia, hermanos, conforme pues a la medida del don de Cristo. Y el Espíritu dice, reparte particularmente a cada uno como quiere. Es Dios quien nos da, pues nos capacita, ¿no? Es Él el que está haciendo la obra a través de sus hijos que están meditando, están orando y que tienen fe y que están propuestos, ¿no? A llevar esta buena noticia de salvación, que hay perdón, hermanos, que es lo que ha hecho Jesús. Eso está en Efesios 4, 7, 1, también Corintios 12, 1, 12, 11 dice, ¿no? No, 1, 12, 1. Así es, vamos a leer entonces. ¿Qué dice? A ver aquí. Los dones, hermanos, ya son nuestros en Cristo. Miren lo que dice, los dones ya son nuestros en Cristo. Pero, hermanos, su posesión verdadera depende de nuestra recepción del Espíritu de Dios. Está diciendo aquí un pero. La posesión, ¿no es cierto? Claro, los dones ya están en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, pero esa posesión, queremos nosotros poseer esos dones, ¿no? Depende de qué, de que recibamos también, recepcionemos el Espíritu de Dios, hermano. El Espíritu Santo prometido que Él enviaría después de ascender a su Padre está obrando, hermanos, constantemente para atraer la atención al gran sacrificio hecho en la cruz del Calvario y para descubrir al mundo el amor de Dios al hombre, para abrir Hermano, una el pregunta. alma convicta lo precioso de la escritura termina siendo, y para iluminar las mentes oscurecidas con los brillantes rayos del sol de justicia, las verdades que hagan que sus corazones ardan dentro de ellos con la inteligencia despertada por las verdades eternas. Sí, hermano. Dos preguntas, hermano, tal vez. Sí, hermano. ¿Hay alguna condición para recibir los dones? Y hay, puede ser que si no practica esos dones puede ser quitado también, ¿no es cierto, hermanos? Ujú. Claro, hermano, ¿no? Es lógico eso, hermano. En este caso, hermanos, lo que estamos viendo acá, en la experiencia de los discípulos, lo que han hecho ellos para recibir el Espíritu Santo es estar unánimes juntos, unidos, uno, no divididos. Porque una iglesia donde cada uno quiere hacer su gusto, no, y así nadie quiere, bueno, hace lo que se tiene que hacer, pues ahí no está el Espíritu Santo, ¿no? No está. El enemigo está ahí. Bueno, cuando la iglesia está unánime, juntos, reflexionando, reconociendo sus defectos, sus errores y proponiéndose a hacer las cosas,
¿no? Orando al Señor, se proponen llevar este mensaje, ¿no? Del Señor de salvación, que también hace ese beneficio, ¿no? A los hermanos dentro de la iglesia, porque reconocen sus errores y sienten, pues, ¿no? Ahí la presencia de Dios, se dan cuenta. Entonces ahí viene, pues, hermano, el Espíritu Santo. Ahí, ahí se da el Espíritu Santo. ¿Para qué es el Espíritu Santo, la presencia de Dios? Para que llevemos, pues, estas buenas noticias que han hecho bien, nos han hecho bien a nosotros y hay que contar a otras personas. Pero si no hay ese propósito de llevar, ¿cómo pues se va a dar el Espíritu Santo? No tiene sentido para nada, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo se da para aquellos que se proponen, ¿no? Contar, llevar esta hermosa noticia de que hay salvación. Por eso es lo que hemos leído aquí, hermanos, el Espíritu Santo prometido que Él enviaría después de ascender a su Padre, o sea, Jesús que ascendió al Padre y que ha dicho, esa es la promesa, ¿no? De darnos el Espíritu Santo. Y ha estado obrando, hermanos, constantemente ya. ¿Para qué cosa es el Espíritu Santo? Para atraer pues la atención al gran sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Es que la gente se dé cuenta de que lo que ha hecho Jesús en la cruz del Calvario debe saber que es para su bien, para el perdón de sus pecados. Y para descubrir pues al mundo que el amor de Dios al hombre, ¿no? Que Dios lo ama a esa persona. Decir, mira, amigo, amiga, Dios te ama, Dios te quiere. Y la gente dirá, pero ¿cómo me va a amar si yo soy un malo? Te ama. ¿Por qué? Porque mira lo que ha hecho el Señor Jesús. Él ha venido del cielo. Es verdad que por los pecados debemos morir, pero Él ha pagado. Y entonces ahora hay perdón, ¿no? Avisar a la gente toda esa buena noticia, hermanos, ¿no? Es para eso el Espíritu Santo, ¿no? Para abrir el alma convicta, a esa alma presa que está en cárcel, avisar a esa gente que está en la cárcel del pecado, lo precioso de las escrituras, hermanos, y para iluminar las mentes oscurecidas con los brillantes rayos del sol de justicia, pues no, de Jesús, que es la justicia. Las verdades que hagan que sus corazones ardan dentro de ellos con la inteligencia despertada por las verdades eternas, hermanos. Muy bien, ahí está, hermanos, la respuesta para su pregunta también, ¿no? Justo en ese párrafo, ¿no? Dice, ha de meditarse cuidadosamente sobre la vida de Cristo y estudiarla constantemente con el deseo de entender la razón por la que Él tuvo que venir. Hay que entender, ¿no? ¿Por qué Jesús vino? ¿Para qué vino? ¿Por qué murió en la cruz? Entonces, cuando uno va entendiendo, hermanos, pues ahí es donde empieza, ¿no? A tener vida una persona, ¿no? Solo podemos formular nuestras conclusiones mediante el escudriñamiento de las escrituras, tal como Cristo nos ha ordenado hacerlo cuando dice el Señor Jesús. Solamente cuando, hermanos, dice aquí, vamos a poder formular todas conclusiones mediante el escudriñamiento de las escrituras, como lo estamos haciendo ahora. Lo que estamos haciendo en este instante es escudriñar la palabra de Dios. Yo también, así como dice Celso, hermano Celso, no comprendía bien, pero ahora que estoy leyendo, entonces estoy entendiendo bien de que esas, las cosechas que ofrecía, o sea, las primicias que ofrecía, representaba, la primicia era la resurrección de Jesús, o sea, era un símbolo. Entonces se va entendiendo, ¿no? Ah, así había sido, entonces estamos escudriñando y estamos entendiendo. Después dice aquí, ¿no? Hermanos, justamente en la Biblia dice, el Señor Jesucristo dice, ellas son las que dan testimonio de mí. En Juan 5:39, hermanos, que dice ahí la palabra del Señor, dice, escudriñar las escrituras, porque para vosotros os parece, ¿no? Que allí tenéis la vida eterna. Ellas, la Biblia, las escrituras, dan testimonio de mí. Eso dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, hermanos. Así que hay que escudriñar la palabra del Señor, como lo estamos haciendo en esta mañana. Bueno, este es el comentario, ¿no? Del Espíritu de Profecía. Y lógicamente la lección va en esa dirección y creo con toda esa introducción que hemos hecho, hermanos, ya entendemos claramente lo que dice la lección de escuela sabática, hermanos. ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermanos, para dar lectura a esta lección? A ver, hermanos, ¿está claro?
De repente, siempre, tal vez puede haber o algún aporte que ustedes pueden dar, hermanos. Hermano Justo, Sí, me hermana. gustaría también compartir algo del espíritu de profecía y después lo comento. Eh, lo digo al tiro. Dice, la promesa del espíritu no se aprecia como debería, su cumplimiento no se realiza como podría ser. Es la ausencia del espíritu lo que hace que el ministerio del evangelio sea tan impotente. Se pueden poseer conocimientos, talentos, elocuencia, toda dote natural o adquirida, pero sin la presencia del Espíritu de Dios, ningún corazón será tocado, ningún pecador será ganado para Cristo. Por otra parte, si están conectados con Cristo, si los dones del Espíritu son suyos, los más pobres e ignorantes de sus discípulos tendrán un poder que repercutirá en los corazones. Dios los convierte en el canal para el desarrollo de la más alta influencia en el universo. Eso está en uno de los libros de la hermana Elena de White. Eh, la verdad es que me hace meditar en esto, en muchas cosas que uno ve. En la iglesia uno ve hermanos, y sin menospreciarlo, lo digo con harto amor, que son muy humildes, que no han tenido no han tenido mucha educación como otros, ¿cierto? Pero son hermanos tan trabajadores y ganadores de alma porque ellos se entregan de todo corazón a Dios. De repente la soberbia gana a algunos hermanos e impide esta recepción especial del Espíritu Santo. Yo creo que todos somos llamados a la humildad y a la oración, ¿cierto? Para que el Señor nos dé estos dones preciosos, para que nos dé el Espíritu Santo y para que podamos trabajar como corresponde, especialmente en estos últimos tiempos. Gracias, hermana, gracias. Así es, hermanos, pues sí, ¿no? Reflexionando, hermanos, sí, pues a veces la educación en este mundo nos forma, ¿no? En el sentido de que dependamos de nosotros mismos, de nuestras capacidades, de tener títulos por aquí y por allá. Y eso creo que es un obstáculo, hermanos, para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y dirija, ¿no? La obra, porque el que dirige no somos nosotros, no son nuestras capacidades, nuestros talentos, ¿no? No, no, aquí incluso conocer incluso la misma Biblia de tapa a tapa, así de qué nos va a servir si el Espíritu Santo no está con nosotros, hermanos. O sea que no vamos a ser humildes y que el Espíritu de Dios nos dirija y Él haga la obra. Entonces, pues no vamos a poder hacer nada, ¿no es cierto? De ahí que como hace mención nuestra hermana, es verdad, los hermanos más humildes, ¿no? Tal vez los que tienen menos, incluso hayan tenido, ¿cómo diríamos? No se han formado entonces en este mundo de repente, ¿no? Así como generalmente todos hacemos. Eh, Esas personas son ganadores de almas. ¿Por qué? Porque justamente el Espíritu Santo ahí está, ¿no es cierto? En esos hermanos, ¿no? Que hacen la obra, ¿no? Ni siquiera tal vez han entrado a la escuela, así, pues sin embargo creen las cosas y están llenos del Espíritu Santo, por eso fácilmente, ¿no? Al hablar ya toda persona capta, ¿no? La presencia de Dios y van a los pies del Señor Jesús. Ahí es donde tenemos que reflexionar nosotros, ¿no? ¿Qué cosa está obstaculizando en nosotros, ¿no? Que no, el Espíritu Santo plenamente no esté en nosotros, ¿no es cierto? Entonces, no estemos de repente haciendo las cosas como Dios quiere hacer, ¿no? A veces estamos queriendo hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro pensamiento, ¿no? O sea, manejar las cosas como se maneja ahí, digamos, una empresa, o sea, no sé, lo que en el mundo, ¿no? Se hace comúnmente, a veces queremos hacer las cosas como se hace así. Entonces, hermanos, gracias, hermana, por esa lectura, sería muy bueno, ¿no? O sea, repetir incluso esa misma lectura que es interesante. Bueno, eh, vamos a leer entonces lo que dice la lección, hermanos, escuela sabática. Dice aquí, no obstante, hermanos, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Nos ha dado un don especial, un regalo especial, mediante lo generoso que es Cristo, pues hermanos, ¿no? Por eso la Escritura dice, ¿no? Cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos, hermanos, y dio dones a su pueblo. Ya habíamos hablado, ¿no? Que son la primicia, Jesús
y se llevó pues también, ¿no? A algunos de los hijos de Dios, o sea, así como nosotros, pero que han resucitado, una primicia han ido pues allí, ¿no? En especial el Señor Jesucristo, ¿no? Y luego dice, y dio dones a su pueblo, entonces el Hermano, justo, Espíritu Santo vino pues a la iglesia primitiva. Sí, hermano, este, sí, en ese punto hay que tener mucho cuidado. Yo entiendo de que no dice precisamente han resucitado, se los ha llevado, es nuestro pensamiento, porque yo entiendo de que Jesús ha llevado nuestro dolor, nuestro sufrimiento. O sea que en otros palabras nosotros hemos sido descargados, lo que teníamos que sufrir, ¿no? Entonces Jesús se lo llevó al cielo. Eso yo entiendo porque decir de esta manera, entonces habría muchas preguntas que no vamos a poder responder. Gracias. muy bien, gracias a ti, hermanos. Sí, pues, no, hermanos, hay cosas que de repente no están tan claras, entonces tratamos de entender lo mejor que podamos. Justo en la lección, lo que dice nuestro hermano, ¿no? Hace ese comentario, ¿no? De que trata de aclarar, ¿no? Este asunto, ¿cómo es eso de la cautividad? ¿No? De se lo llevó, ¿no? Cautivo, la cautividad. Yo también me hago esa pregunta, ¿no? ¿A qué se está refiriendo? Entonces, a veces uno se rompe la cabeza. ¿Qué significa eso, no? Que Jesús se llevó cautivo la cautividad y después de ahí dio dones. Entonces estamos tratando de explicar de una y otra forma, ¿no? Tratar de entender eso, a qué se está refiriendo. Y el hermano también lo que está entendiendo es justamente, ¿no? Está bien también lo que dice el hermano, que lo que ha hecho pues el Señor Jesús viniendo a esta tierra, ¿qué ha sido? Pues no. O sea, lo que el enemigo ha hecho cautivar, o sea, esclavizar a través del pecado, la desobediencia al mandamiento de Dios, pues así esclavizar a la gente en este mundo. Eso lo rompe el Señor Jesús con su verdad, pues no, nos liberta, ¿no es cierto? Conocemos la verdad y ya no nos esclaviza porque nosotros ahora estamos con Cristo, obedientes al mandamiento del Señor, ¿no? Entonces, está refiriéndose a eso también, pues no. O sea, en el fondo lo mismo también. Bueno, voy a seguir leyendo, ¿no? Para aclarar ese punto. Justamente ahí está tratando de aclarar. Fíjense que dice ascendió, sin duda, eso significa que Cristo también descendió pues a este mundo inferior, ¿no? Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Bueno, ahí lo dice, hermanos, la Biblia, ¿no? Para entender bien lo que estamos leyendo, lo está diciendo la Biblia. ¿Dónde dice? Ahí está. Efesios 4, 7 al 10. ¿Qué dice? A ver, vamos a ver. Palabra de Dios, ¿no? Entonces, a eso sí no lo podemos cuestionar, no podemos decir que eso no está diciendo, ¿no? Pero mire, dice aquí, pero cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo le ha querido dar. Eso es importante, que Dios es el que nos da dones, capacidades, hermanos, para poder hacer su obra. Por eso, la Escritura dice, subió al cielo llevando consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Mire lo que está diciendo, ¿no? Esta traducción, ¿no? De esta versión. Dios habla hoy. Por eso, la escritura dice, subió al cielo llevando consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Bueno, esta versión está traduciendo así la Biblia, ¿no? Versión Dios habla hoy. ¿Y qué quiere decir eso de que subió, hermanos? Pues quiere decir que primero bajó a esta tierra. Y el que bajó es el mismo que también subió a lo más alto del cielo para llenarlo todo. Hermano, justo, De- Sí, disculpe que sí, le interrumpa, con hermana. respecto al versículo anterior, no sé si se puede devolver un poquitito el versículo 8. Ya. Sí, hermanita, ahí está. Dice, llevando consigo a los cautivos. En mi versión dice, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos. Y eso me hace pensar en aquellos que resucitaron en ese momento, en esos días, ¿cierto? Cuando resucitó Jesús, ¿se acuerda que muchos muertos, muchos santos Mm, despertaron? mm, Y me mm. hace pensar de que estos son los que él lleva, los lleva consigo porque ellos eran cautivos también de la muerte y del pecado. O sea, los lleva también como primicias al cielo. Mm. Muy bien, hermanos. Entonces, llevando consigo, dice aquí, ¿no?
subió al cielo llevando consigo a los cautivos y dio dones a los hombres, dice ese, ¿no? Continúa, hermanos, dice, ¿y qué quiere decir eso de que subió? Pues quiere decir que primero pues bajó a esta tierra. Claro que Jesús vino pues a esta tierra, ¿no? Y el que bajó es el mismo que también subió a lo más alto del cielo para llenarlo todo. Y así es, fue, resucitó y luego se fue al cielo, pues hermanos, ¿no? Para llenarlo todo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre aquí y qué quiere enfatizar Pablo en estos versículos, hermanos? Vamos a volver a leer, hermanos, otra versión dice aquí. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Nos da la gracia, ¿no? O sea, ese amor de Dios, o sea, esa capacidad, el Evangelio, ¿no? Para que lo llevemos. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Miren, esta versión dice así, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, pues es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esta es otra versión. Ahora, hermanos, para entender todo esto, la lección, o sea, busca otros textos en la Biblia que estén referidos. ¿De dónde ha sacado Pablo? Esto uno se va preguntando, ¿no? ¿De dónde ha sacado estas citas? Y realmente se encuentra en Salmo Hermano, 68, hermanos, que ahí habla acerca de estas palabras. Entonces, de aquí seguramente, como conocía a Pablo, pues la Biblia correctamente, el Antiguo Testamento a perfección, entonces ahí está citándose. Sí, hermano, quería hacer alguna pregunta. quería ratificar lo que dice San Juan 10, 17, 18. Dice lo siguiente, hermano. Por eso me ama el Padre, porque pongo mi vida para volver a tomar, resucitar, ¿no? Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo lo pongo. Tengo poder para ponerla, bajarla, o sea, descender, y tengo poder para volver a tomar, ascender. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así dice hermano Juan 10, 17 y 18, hermano. Muy bien, sí, pues hermano, ¿no? Referido a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La entrega que Él da su vida por nosotros y para volver a tomarlo su vida también, ¿no? Pero eso es, o sea, humanamente, pues, ¿no? El Padre Dios le resucita y así, también de igual manera, el Señor nos va a resucitar cuando Él venga por segunda vez si es que hemos descansado, hermanos. Bueno, dice aquí, hermanos, Pablo citó, dice, Salmo 68, Dios, que quiere, que dice, ¿no? Cuando ascendiste a las alturas, llevaste a una multitud de cautivos. Así dice en el Salmo, ¿ah? Llevaste una multitud de cautivos. Recibiste regalos de la gente, incluso de quienes se rebelaron contra ti. O sea, es como que cuando uno vence, ¿no es cierto?, a un país, entonces pide, ¿no es cierto?, dinero, ¿cómo le llama esto? Que te tienes que pagar esos impuestos, como los judíos tenían que pagar a los romanos. O sea, bueno, de igual manera, ¿no? Incluso de quienes se rebelaron contra ti, ahora el Señor Dios vivirá allí en medio de nosotros, dice. Bueno, presenta al Señor Yahvé como un general conquistador que habiendo vencido a sus enemigos, hermanos, asciende pues al monte, es una figura, ¿no? Sobre el que está edificada su ciudad capital, con los cautivos de la batalla en su séquito, pues. Entonces, logra vence, ¿no? En una guerra es así, pues, ¿no? Ya tiene sus prisioneros, también tiene todos, a los cautivos también, a los que estaban cautivos, esclavizados, tal vez los liberta también, pues, ¿no? Pero se lo lleva, pues, el vencedor es así, pues, ¿no? Está hablando de una lucha, ¿no? Digamos, entre dos bandos. Por un lado está Dios, por otro está Satanás, pues, ¿no es cierto? Y, pues, a eso se está refiriendo, ¿no? Y Jesús es el que vence, pues, hermanos, o Dios.
Salmo 68:1 dice, ¿no? Cuando Dios entra en acción, hermanos, ¿qué pasa cuando Dios entra en acción? Sus enemigos se dispersan, pues claro. Los que le odian huyen de su presencia, hermanos. Claro, cuando Dios entra en acción, hermanos, ¿dónde va a estar los enemigos? Pues no. Se dispersan, pues, hermanos, huyen de su presencia, desaparecen como el humo en el aire, como el humo desaparece en el aire, así pues, cuando Dios actúa, desaparecen, se derriten como la cera en el fuego. ¿Qué pasa con la cera, la vela? Con el fuego se derrite, pues así es, en la presencia del Señor. Ante Dios están perdidos, pues, los malvados. Es así, hermanos. Pues de eso está hablando el Salmo 68. Luego, recibe tributo, ahí está la palabrita que estaba queriendo recordar. Recibe tributo. Pues el que vence, pues ya dice, ahora usted me dan tributo. Recibiste regalos, dice, no ahí en la Biblia. De sus enemigos vencidos. Fíjate que Pablo ajusta esta imagen al Cristo exaltado. Dio dones, dice, ¿no? Basado en el contexto más amplio del Salmo, el Salmo 68:35, dice así. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel. Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Hermanos, estas palabras lo podemos aplicar para nosotros ahora, ¿no? El Señor es el que nos da la fuerza y el vigor, ¿no? A su pueblo. Bendito sea el Señor, ¿no? Le decimos. Si seguimos el orden de Salmos 68:18, hermanos, dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos. Ya Dios dice así, ¿no? Así. ¿Alguna pregunta, algún comentario alguien quiere hacer, hermanos? Bueno, hágalo, hermano. Hermano, justo, Sí, hermano. bien entendamos, porque cuando los discípulos fueron a Galilea en el día de la ascensión de nuestro Señor, solamente le vieron a Jesús solo. ¿Cuándo ha podido Jesús llevar al cielo a los que han resucitado? Tal vez espiritualmente lo ha llevado, porque físicamente no, ni siquiera la Virgen María está en el cielo. Entendamos bien. Entonces, aquí tiene que ser, la Biblia tiene que, sí, resucitaron y se los llevó. Hemos visto tal oportunidad, hubiera sido interesante. Aquí está hablando de los salmos. Salmos habla de lo que va a ser en el momento, en los tiempos finales. ¿Quiénes los cautivos? Eso habla el libro de Salmos. Entonces, un poquito más habría que madurar respecto a esto. Afirmar Muy bien, tajantemente no conviene. Gracias. claro, claro. Muy bien, entonces, hermanos, ahí está, ¿no? Más que todo, como una pregunta puede ser, ¿no? Lo que dice nuestro hermano, ¿no? Sí, pues verdaderamente el Señor Jesucristo a los ojos de los discípulos se elevó al cielo y desapareció, pues entre las nubes, ¿no? Él. Ahora, ¿dónde dice que se han ido otras personas más con el Señor Jesucristo resucitado? Busquen, hermanos, la Biblia, busquemos, ¿no? Busquemos la Biblia. Si algún hermano encuentra, entonces que lo pueda leer, entonces para que, entonces así se confirme, ¿no? Lo que también, ¿no? Se está mencionando. Y si fuera el Señor Jesucristo, simplemente Él, pues ahí está, la primicia es el Señor Jesucristo, pues que era simbolizado con esos primeros frutos. Pero si hay alguien más que ha ido con el Señor Jesucristo resucitado, a ver, busquen la Biblia, hermanos, yo creo que aquí estamos 35 personas, 35 hermanos y hermanas. A ver, alguien tendrá que encontrar pues, un versículo donde dice eso, ¿no es cierto? De la resurrección de otras personas, eh, como el Señor Jesucristo también, como primicias, ¿no? Bueno, voy a seguir leyendo, hermanos, y luego seguro alguien va a leer un texto bíblico. Dice aquí, hermanos, Efesios 1:21, aquí, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también al venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia.
Está hablando, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, que todo está sometido a sus pies del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús es la cabeza, hermanos, sobre todas las cosas de la iglesia, hermanos. Es la cabeza de la iglesia, de nosotros, ¿no? De los creyentes. Bueno, si alguien no cree en el Señor Jesús, pues tampoco es su cabeza el Señor Jesús, ¿no? Entonces, y tampoco es parte de la iglesia, pues el que no cree, ¿no es cierto? Pero entonces aquí está claramente, dice, todo sometido a los pies del Señor Jesús y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, hermanos. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces ahí está, en Jesús está toda la plenitud y en la iglesia también, porque el Señor lo llena todo. Ocurre primero, dice, seguida del descenso, ¿no? Claro, primero desciende a esta tierra y luego va a ascender, en el que, en el que el Jesús resucitado y exaltado da dones y llena todas las cosas. Esta es la forma en que Pablo describe el derramamiento pentecostal del Espíritu Santo. Entonces ahora, hermanos, hace mención a Hechos capítulo 2. Este capítulo hace mención a lo que hemos comentado, que cuando Jesús, antes de irse, o sea, no precisamente, hermanos, ahí en ese texto bíblico que está en Mateo, por ejemplo, Mateo dice, ¿no? Que el Señor Jesús se levanta, ¿no? Delante de sus discípulos y empieza a elevarse. Y el Señor Jesús desaparece y los discípulos mirando sus ojos hacia el cielo, como veían cómo desaparecía. Y dos ángeles se presentan, dos seres no ahí, eran ángeles. Dicen, varones hermanos, ¿qué cosa están mirando? Así como ustedes están viendo que Jesús está yéndose, así va a volver por segunda vez. Así les dice pues los dos ángeles, ¿no? Eso, entonces, es ahí, hermanos, que, bueno, esas cosas dice, sí, pero ¿en qué parte dice de que esperen, júntense, voy a derramar espíritu? Dice en otras partes, o sea, no necesariamente en una parte dice, claro, una cosa dice en una parte, pero en otras partes está diciendo también complementando, ¿no? Las cosas, ¿no? A lo que estamos estudiando, ¿no? Entonces hay que ver otros textos bíblicos también para complementar, ¿no? Ese hecho de que la promesa, por ejemplo, había otra parte donde el Señor Jesús les dijo que realmente pues no se separen, que estén juntos, que la promesa iban a recibir. Y justamente Él les envía al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, pues por su predican el Evangelio. Y en este capítulo 2, hermanos, de Hechos 2, ¿no? Obedecen al Señor, están en el aposento alto, meditando, reconociendo sus errores, creyendo, adquiriendo la fe, ¿no? Y orando a Dios, pidiendo perdón, seguramente, y proponiéndose llevar, ¿no? A predicar. Entonces ahí viene el Espíritu Santo, hermanos. Como lenguas de fuego, viene a ellos, a cada uno. Y empiezan a predicar, hermanos. Ellos no sabían idiomas, nada, pero sin embargo la palabra de Dios dice que predican en los idiomas que de cada judío que había de diferentes lugares o países vivían. Ahí pues entonces escuchan en su propio idioma, dice, ¿no? Ahí había gente, ¿no? De todo lugar, ¿no? Y predican, y cuando predican, hermanos, pues hermanos, era tremendo, ¿no? Y la gente se admiraba, y otros decían, oye, creo que están estos borrachos, están hablando, no sé qué cosa están hablando. No estaban hablando en su propio idioma. No estamos borrachos, decían, ¿no? Sino es que es la promesa que Dios ha dicho a través de Joel, ¿no? Que el Espíritu Santo se iba a derramar. Y entonces, ¿cuántos se bautizaron, hermanos? Porque la gente que estaba allí, pues decía, ¿no? Los que habían clavado a Jesús en la cruz, ahí estaban. Entonces ellos preocupados, decían, pues ya lo hemos matado, ¿qué hacemos ahora? Ya lo hemos matado al Señor Jesús y Él es el Cristo, el Mesías. ¿Qué vamos a hacer, a Pedro? Le dicen, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿No? ¿Qué vamos? Ya hemos hecho, pues ya hemos pecado, ya hemos hecho, pero lo hemos hecho ya, pues ¿qué hacemos? Arrepentíos, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes, ¿no? Para el perdón de vuestros pecados. Y van a recibir también ustedes el Espíritu Santo. Así que se bautizaron 3,000 en ese día, hermanos. Y así, con la presencia del Espíritu Santo, hermanos, miren cómo se lleva el Evangelio.
se bautizan por miles. Y cuando no está el Espíritu Santo, hermanos, pues no va a suceder eso. Entonces, necesitamos pues el Espíritu Santo, ¿no? Y Él es el que da las capacidades, los dones, utiliza nuestra boca para hablar y hasta en otros idiomas, hermanos, que ni siquiera conocemos. Es así. Bueno, dice Efesios también, ¿no? Confirma esta perspectiva que identifica los dones proporcionados por el Jesús exaltado como dones del Espíritu. Cristo ascendió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Después de la ascensión de Jesús y conforme a la promesa, el Espíritu descendió en la forma de un viento recio que llenó el lugar donde se encontraban reunidos sus discípulos. ¿Cuál fue el resultado? Miles se convirtieron en ti. Hermanos, mira, ahí está. Esto me hace, ahorita hace poquito, pasó un temblor acá, pues no estoy en Lima, y un sacudimiento aquí, ¿no? Entonces, me hace recordar esto que estuve estudiando, ¿no? Entonces dice aquí, el Espíritu descendió en la forma de un viento recio que llenó el lugar donde se encontraba, seguro ese lugar temblado todavía, ¿no? Y entonces ahí, pues reunidos sus discípulos, ¿cuál fue el resultado, hermanos? Miles se convirtieron, pues ahí, ¿no? Ante la presencia del Espíritu Santo. Aunque estos pocos versículos de Efesios son profundos, pregunta, ¿cómo podemos aprender a encontrar consuelo, hermanos? En ellos, en estos versos. ¿Cómo encontramos consuelo? A ver, contesten. ¿De qué manera muestran lo que Cristo ha hecho y hará por nosotros, especialmente cuando dé, ¿qué cosa? La plenitud a todas las cosas, la plenitud a todas las cosas en todas partes en su presencia. El texto dice, ¿no? Las cuales su cuerpo, dice la cual su cuerpo, la plenitud de aquel que todo llena en todo. A ver, hermanos, últimas preguntas. Hermanito, Sí, hermana. podemos leer acá en Efesios 4, 7, 7, 8 y 9. Dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El 8, ¿no? Por lo tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, dice, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra, ¿no? Y acá también nos dice que, por ejemplo, voy a leer acá, está escrito en la Biblia, solo que hay que entenderlo, ¿no? Jesús en la Biblia declara que Jesús, el Señor Jesús, la llevó, dice, al- cuando ganó su batalla en la cruz del Calvario, dice, ¿no? Eh, significa que llevar cautivo a la cautividad significa que cuando Cristo ascendió triunfalmente al cielo después de la resurrección, también llevó con él a muchos cautivos que estaban en las partes más bajas de la tierra. Y Dios regalos dice a los hombres, gracia, y no, tal lo que hemos leído en Salmos 68, ¿no? Entonces, acá yo al menos entiendo, ¿no? Que en su ascensión Cristo los llevó a los cautivos eh, y los rescató de la cautividad de Satanás y los tomó para sí mismo. Esto indica que él conquistó y venció a Satanás, quien los había capturado por el pecado a la muerte. Eso más o menos yo he entendido, ¿no? Que Dios Amén. entró a la profundidad y llevó, pues nosotros no lo podemos ver, ¿no? Realmente in- es algo que uno puede entender también, ¿no, hermanito? Amén. Muy bien, hermanos. Sí. Es importante también, hermanos, que si alguien no estamos entendiendo algo, hay que orar y hay que pedir a Dios, ¿no? Hazme entender, Señor. Y eso es como
como dice la Biblia, Dios da de acuerdo a la medida que Él ve, ¿no es cierto? O sea, en la medida, ¿no? Yo diría, no, personalmente, de acuerdo a la fe que uno tiene, a la confianza que tiene. Entonces, uno va a entender porque también el Espíritu Santo le da entendimiento. No es por la capacidad que uno tiene y ya. Entonces, uno se pone a pensar, ¿no? ¿Y qué de importante tiene, hermanos, la lección de hoy día para mí? Porque si yo me quedo nomás en un cuestionamiento por acá, por allá, y entonces yo quiero hacer prevalecer lo que yo digo o lo que no. Entonces, ¿qué me quedo? Pues no, o sea, pero lo que en realidad me quiere enseñar aquí a mí es, mira, justo me dice, si tú te propones hacer las cosas, o sea, tú estás entendiendo, quieres entender, estás entendiendo, quieres llevar mi mensaje, entonces yo te voy a dar mi espíritu para que lo hagas. Así que no te preocupes, yo te doy toda la capacidad. Eso es lo que yo estoy entendiendo, ¿no? En esta mañana, ¿no? Entonces, lo importante es eso de la lección, hermanos, ¿no? De que el Señor, ese don, ese es el Espíritu Santo que Él quiere darme y quiere dar a la iglesia también donde estamos para que esté, o una iglesia unida, ¿no? Recibe justamente, ¿no? Esos dones. Entonces, eso, el captar eso, ¿no, hermanos? Y si hay alguna cosa que no estamos entendiendo, hermanos, hay que buscar en la Biblia, ¿no? Porque dice, pero ahí está, nuestra hermana, yo pienso que lo que está leyendo, yo pienso que el Espíritu Santo está utilizando también, ¿no? A nuestra hermana para hacernos ver, ¿no? Lo que está diciendo la Biblia, ¿no? La Biblia. Bueno, hablando de que referido a los cautivos, o sea, lo que el Señor ha hecho, pues es eso, ¿no? Ahí con Ahí su está resurrección, bien claro está ahí, hermanito, ¿no? En así Efesios es, así 4, es. 7, 8, 9. Solamente hay que leerlo 2, 3 veces y para entender. Muy bien, hermanos, pues ahí está, ¿no? La victoria del Señor Jesucristo, su resurrección, que era simbolizado mediante las gavillas, las primicias, ¿no? Y eso lo practicaron año tras año, ¿no? El pueblo de Israel, o sea, haciendo ver lo que iba a suceder. Pero ellos, pues, se olvidaron, ¿no? Y a veces suele suceder, a veces con nosotros, que estudiamos, sabemos y a veces nos olvidamos. Nos olvidamos. Pero hay que repetir, repetir constantemente para no olvidarnos que gracias a la resurrección del Señor Jesús ascendió al cielo y es de ahí donde nos está derramando los dones como es el Espíritu Santo, hermanos. ¿Para qué? Para que la obra de Dios sea concluida, hermanos, y que el Señor venga pronto, ¿no? Venga pronto. Así que, hermanos, tampoco tenemos, hermanos, ¿cómo diríamos? No sabemos del mañana, hermanos. Entonces, hermanos, yo tengo un colega joven, no, es un colega joven ahí de la universidad, ¿no? Y que falleció, y a veces uno se pregunta, ¿cómo un jovencito, pues, cómo ha fallecido? ¿Cómo uno quiere averiguar y saber, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y entonces, y comentábamos y decíamos, pues hay que estar preparados, ¿no? ¿Sabes? Puede ser un infarto, no sé, pero eh, hermanos, es así. Nosotros también que estamos aquí presentes, y si Dios nos está dando un día más de vida, que sea aprovechado esto, ¿no? Haciendo la obra de Dios, ¿no? Que Dios nos dé su Espíritu Santo para hacer hoy día la obra de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Voy a pedir, a ver, algún hermano o hermana que está aquí presente, a ver si pueda hacer la oración, hermanos. Algún hermano, a ver, un hermano, a ver, voluntario que quiera orar para despedirnos, a ver, entre todos los que estamos aquí, hermanos. A ver, prenda su micro, hermano, y haga la oración para despedirnos. Ahí está ¿No lo nuestro escuchas? hermano Enojo. Ya, bueno, hermana, ya que usted está, ¿no? Ya. Bueno, hermanita, despídanos con la oración. Bien, hermanos, vamos a ponernos reverentes y vamos a orar al Señor. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea tu nombre por siempre, Padre amado. Te damos las gracias, Padre bendito, porque usted nos permite estar aquí, mi Señor, en su presencia, estudiando de su palabra, mi Señor.
Te damos gracias por su Santo Espíritu que nos ilumina, mi Señor, y que nos instruye cada día. Padre amado, le queremos rogar y suplicar, Padre bendito, que usted nos siga acompañando, que usted nos siga llenando de Él para que podamos andar en sus caminos y hacer su voluntad, para que podamos entender qué don especial nos ha dado a cada uno, mi Señor, para que podamos multiplicarlo también, mi Señor, porque usted dice que estos dones también tenemos que trabajar en ellos y se nos dará más también, mi Señor. Padre amado, queremos rogarte que seas en cada uno de nosotros, que nos des la humildad para andar en este mundo, mi Señor, no ser soberbios, Padre amado, y ponerte a ti por sobre todo en primer lugar, siempre, mi Señor. Te lo rogamos, Padre amado, acompáñanos a esta hora en que vamos a ir a nuestras labores, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Padre. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y Amén, hasta amén, mañana. amén. Hasta mañana, hermanos.